Dentro de una pequeña isla del Mar Caribe, existe una frontera que la divide entre dos países, al norte Francia y al sur los Países Bajos. Un tratado que se remonta al siglo XVII dividió el territorio de la isla de San Martín de esta forma y le dio una de las configuraciones políticas más excepcionales en el mundo. ¿Cómo se disputó la isla desde el siglo XVI? ¿Qué tan importante fue para las potencias europeas? ¿Por qué su división política ha sobrevivido durante siglos? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. El territorio de la isla de San Martín fue avistada por los europeos durante el segundo viaje de Cristóbal Colón al Caribe, en 1493. Poco después, con los acuerdos de repartición territorial entre España y Portugal en el Tratado de Tordesillas, fue incorporado a los dominios de la corona española, junto con otras islas caribeñas y luego los amplios territorios continentales. Durante los primeros meses después de la conquista de México, grandes cantidades de oro directamente al tesoro de la corona española. Pero desde aquel momento surgieron conflictos con otras naciones europeas. Una de las embarcaciones españolas que transportaban oro fue robada por el corsario francés Jean Fleury. Cuando el monarca español Carlos V reclamó al rey francés Francisco I la devolución del botín, este respondió reclamando el hecho de que la repartición de Tordesillas había dejado fuera a las demás naciones europeas, que también, creía, tenían derecho a beneficiarse del continente. A partir de entonces, se desató una intensa rivalidad entre España y las demás crecientes potencias europeas, que deseaban consolidar sus propios establecimientos en el continente americano. Es todo lo que yo merezco en la vida. Durante el resto del siglo XVI, la política española en América se enfocó principalmente en el mantenimiento de una agresiva expansión y consolidación de su control, especialmente en los virreinatos de la Nueva España y el Perú, que por sus industrias mineras contribuían enormemente al financiamiento de los ejércitos para las campañas militares en Europa. Sin embargo, al mismo tiempo, los monarcas de España no ponían la misma atención a la política defensiva de otros de sus dominios americanos. Estoy ocupado. Por eso, la presencia de las autoridades españolas en las islas del Caribe fue inestable. En varias zonas del Caribe, el gobierno español instaló firmemente su administración debido a su gran interés por controlar los abundantes recursos naturales y las tierras aptas para los cultivos. Pero en San Martín, la isla era mucho más pequeña y no tenía abundancia de aquellos recursos. Así que mientras la corona española concentraba sus esfuerzos en consolidar su autoridad en otros territorios, San Martín permaneció como una región formalmente sometida a España, pero sin un control real. Esto dio el camino libre a que franceses, británicos y holandeses amenazaran las zonas fronterizas. Desde ese momento, la corona española se vio obligada a tratar el Caribe como la primera línea de defensa frente a los ataques extranjeros. Se erigieron los puertos de San Cristóbal de La Habana, Cartagena de Indias, Portobelo, la fortaleza de Chagra en Puerto Rico y San Juan de Ulúa en Veracruz como el principal eje defensivo de la entrada al interior del Imperio Español en América. Después, desde el siglo XVII, España tuvo que enfrentar incursiones cada vez más intensas y organizadas, cuando las coronas inglesa y neerlandesa crearon grandes empresas dedicadas a la expansión colonial, las compañías de Indias. Significa ¡peligro! En ese momento, el Caribe se volvió una región estratégica para obtener acceso directo a los recursos que generaba, especialmente azúcar, tabaco y otros productos tropicales, además de las tierras aptas para la agricultura y su posición dentro de las rutas marítimas caribeñas. Aunque entre las islas caribeñas, San Martín no era especialmente importante para los objetivos de las compañías de Indias. Pero el 5 de octubre de 1624, ancló en la isla una escuadra holandesa que buscaba aumentar sus reservas de agua. Sin embargo, en lugar de agua dulce, los neerlandeses descubrieron grandes reservas de agua salina. La sal era un recurso sumamente importante en la época. Se utilizaba para conservar alimentos, especialmente carne y pescado, y su venta podía generar grandes beneficios monetarios. Señor, qué suerte tienen algunos. 3 años más tarde, la isla se convirtió en un centro de extracción de sal, y en 1630 se estableció como colonia bajo el gobierno de Jan Clayton von Kampen, quien empezó a organizar la administración de la isla bajo el control neerlandés. Los españoles, al ver la creciente importancia de la isla y también su ocupación por los neerlandeses, en 1633 decidieron emprender una campaña para reconquistar la isla.
¡Eso era mío! Tras un breve enfrentamiento, lograron vencer a los neerlandeses, los expulsaron y el virrey español estableció armamento para defender la isla durante meses. Pero la vida en ella era sumamente difícil. Se carecía de recursos vitales como el agua dulce y de una infraestructura adecuada. Así que su mantenimiento y el de la población requería de mayores recursos monetarios que debían enviarse desde otras islas caribeñas e incluso desde territorios continentales como los de México. En el año de 1644 se obligó a la población de San Martín a abandonar la isla a causa de un gran ataque neerlandés, lo cual se sumó a la grave situación ocasionada por la mala salubridad de la isla, que había llevado al surgimiento de una epidemia. A todo esto se sumaron además los franceses, que también habían comenzado a incursionar en la isla desde la década de 1620. ¡Se acabó, me voy de aquí! Hacia 1640, los neerlandeses habían ocupado Fort Amsterdam, en el extremo sur de la isla, mientras que los franceses se mantenían en el norte. Esa situación, y con la retirada de la mayor parte de las fuerzas españolas, puso tanto a Francia como a Países Bajos en una posición que los pudo haber enfrentado en un conflicto abierto por el control de toda la isla. Pero en aquel momento, franceses y neerlandeses enfrentaban otros problemas, tanto en el Caribe y América como en Europa, librando la guerra de 30 años, y la isla de San Martín, a pesar de que su importancia había incrementado, era demasiado pequeña como para justificar un enfrentamiento demasiado costoso. Así que en lugar de aumentar las tensiones, ambos países desearon evitar una guerra prolongada. Vamos a arreglarlo con una cerveza. El 23 de marzo de 1648, representantes franceses y neerlandeses firmaron el llamado Tratado de Concordia. Este acuerdo estableció la división de San Martín, en la que la parte norte pasó a formar parte de las colonias francesas del Caribe, mientras que la parte sur quedó integrada en los dominios coloniales de los Países Bajos. Así, ambos países podían seguir explotando la región de la isla que se les había entregado en el tratado y evitar un mayor conflicto. Aunque esta división no significó la paz absoluta de inmediato. Durante las décadas siguientes, la isla, así como otras zonas del Caribe, sufrió los efectos de las guerras regionales y europeas entre las potencias, en las que una de ellas podía ocupar temporalmente el territorio de la otra. Y franceses, neerlandeses, ingleses y españoles, en diferentes ocasiones, se enfrentaron por el control de las islas caribeñas. Durante la segunda mitad del siglo XVII, España volvió a ocupar parte de San Martín, pero esto no fue suficiente para eliminar de forma permanente la presencia francesa y neerlandesa, que al haber dedicado mayores esfuerzos en la isla, habían conseguido establecer comunidades permanentes y lograron resistir las presiones de las demás potencias por adueñarse de parte del territorio. No me fue tan mal. La relativa estabilidad y consolidación de una infraestructura adecuada para la población de la isla, que habían logrado crear tanto Francia como Países Bajos, les permitió conservar sus dominios en el lugar, a pesar de las nuevas guerras europeas surgidas en el siglo XVIII y en las rivalidades imperiales del siglo XIX. De esa forma, las fronteras fijadas en 1648 sobrevivieron al paso del tiempo, y el Tratado de la Concordia se convirtió en uno de los tratados más antiguos aún en vigencia. Y hasta la actualidad, la isla de San Martín mantiene dos administraciones diferentes. La mitad sur de la isla, que es uno de los 4 países que forman los Países Bajos, y la colectividad de San Martín, en la mitad norte de la isla, que forma parte de la colectividad de ultramar de Francia. Un saludo muy especial para los miembros del canal, Eduardo Celedón, Jorge Álvarez y Oscar Delgado. Nos vemos en el próximo video.